importante para identificar qué título le pondría a este, de 1 Corintios 6:11, si todos tienen Biblia Reina Valera, en estos versículos así dice ahí arriba, entonces por eso le puse eso. ¿Qué es litigios? Pues es desacuerdos, conformidades, eso quiere decir litigios. Entonces prácticamente es problemas, según usted, de los hermanos enfrente de la gente que no cree en Dios, ¿no? Es como que nos estamos peleando aquí entre hermanos y alguien más nos está viendo, pero vamos a darle lectura a estos 11 versículos. Es algo, un tema corto, pero con mucha profundidad. Y dice así, capítulo 6 de 1 Corintios. ¿Osa alguno de nosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ningún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es que ya una falta en vosotros que tengáis pleitos, para que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Salud. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Okay. De esto vamos a hablar un poco, hermanos. La iglesia siempre ha tenido conflictos, hermanos, porque está formado por personas. Y hemos tenido a lo mejor diferencias entre hermanos por manera de cómo pensamos. Cada quien viene a lo mejor de un trasfondo diferente y pensamos diferentes hasta para ponernos de acuerdo para qué hacer de convivio, la comida, doctrinas diferentes. Aquí ese es un tema importante que, si se fija, hay muchas denominaciones y escuchamos, que los luteranos y que los calvinistas y todos los católicos están basados en la Biblia, pero con diferentes doctrinas. Y se hacen separaciones. Inclusive hemos escuchado que empezaron de alguna línea y de ahí se separan y hacen otro tipo de religión, de creencia, que son importantes pues tenerlas claras. Hemos visto la segunda venida, el rapto y todo esto, de cómo se hace separaciones de maneras de pensar basados también en la Escritura y con gente estudiosa que dice, no, es por aquí, y bueno, pues se hacen esas diferencias doctrinales, responsabilidades de cada miembro. Cada quien pensamos que la otra persona es más responsable que nosotros en cualquier cosa.
acusaciones sin base, mal testimonio, males entendidos o inclusive buscar quién manda en la iglesia. O sea, lo hemos visto, lo hemos vivido y digo, no es algo nuevo. Seguramente también a usted se le ocurrirá y dice, no, me falta en la lista, esas son cosas que a mí se me ocurrieron que pudieran estar. Y esto puede llegar a tener una división. Y una división en una iglesia, una división en alguna parte siempre deja esa grieta, hermanos. Siempre deja esa grieta que pasan los años y a lo mejor pues se ve la grieta a lo mejor muy pequeña o algo así, pero es difícil de olvidar cuando pasa, cuando hay una separación, cuando hay una ruptura de cualquier tipo, queda la cicatriz, aunque tratemos de que pues ya se resana y todo se pinta ahí, pero pues ahí queda la grieta, el daño que normalmente es irreparable. Y pues para esto deja el Señor algunas palabras que nos ayudan. También lo he comentado muchas veces, o lo ha comentado la gente, oye, el ser cristiano te ayuda a ser más feliz, te ayuda a que ya no vas a tener problemas. Pues la realidad es que no. O sea, vamos a seguir teniendo problemas, pero también lo hemos comentado. Cuando tenemos a Dios y tenemos una respuesta a través de la palabra, tenemos a dónde refugiarnos. Es como que como aquel peleador, bueno, que se prepara para, o karateca, lo que sea, pues se prepara también para recibir golpes. A lo mejor, no quiero decir que estamos igual, pero yo sí creo que los creyentes sí estamos más preparados para recibir adversidades. Porque sabemos, de hecho el Señor nos dice, inclusive en mi nombre te van a maltratar. Pero eso yo te lo voy a contar. Cuando te maltraten por mí, te lo voy a tomar en cuenta. Bueno, pero ahora sí, entrando... Ay, no sé por qué me cambió la letra. Mira qué raro. Lo quité y lo puso ya. Se ve bien. Dice el versículo 1, o sea, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Los corintios ya estaban tratando de llevar todos los problemas hacia afuera. Cuando nosotros hacemos esto, normalmente cuando tenemos problemas internos y los llevamos hacia afuera, inclusive yo he escuchado de algunas cosas o conflictos que se llevan a instituciones gubernamentales. ¿Y esto cómo queda, hermanos? ¿Cuántas veces hemos escuchado gente de fuera que dice, sí, esos cristianos son bien tremendos, son bien peleoneros? Y pues se queda, cuando hay algo malo hacia afuera, siempre se queda esto grabado en las personas. De que, pues sí, andamos con la Biblia bajo el brazo, pero a la hora de que queremos defender nuestro punto de vista, somos capaces de llevarlo hacia afuera, hasta donde tope, dice la gente, porque yo tengo la razón. Es difícil que llevemos esto, y aquí no nos afectamos unos a otros, hermanos, afectamos el testimonio que damos, afecta enormemente a la creencia o a la doctrina que tenemos. ¿Por qué? Porque pues no la estamos poniendo en práctica. Y en los versículos siguientes nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aquí batallé un poco porque no encontraba la relación, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis, hermanos, que
que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida. Yo cuando veía esto dije, ¿dónde lo tomó Pablo? Pero allá en el libro de Daniel 7:27 se hace una referencia, hermanos, donde dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, tener claro, hermanos, que tenemos una responsabilidad. Cada vez que tenemos un conocimiento mayor y que representamos al Señor Jesucristo, tenemos una responsabilidad de hacer las cosas correctamente. Y aunque hemos sido partícipes de alguna división, creo que, o estamos seguros que estamos dispuestos, al menos de esta parte, tener en cuenta una reconciliación y nunca llevar las cosas fuera de esto. Y si lo vemos dentro de la iglesia, hay que hacerlo saber, hermanos. Si alguien no está de acuerdo en que siempre tengamos reconciliaciones con los hermanos, porque esto nos lo manda el Señor, no porque nosotros digamos, no, pues es que me ofendió demasiado y yo no puedo reconciliar. Pues eso no nos lo deja de opción, pero sí tener claro que tenemos una responsabilidad ante el mundo de dar testimonio. No sé por qué me hace esto, hermanos, de cambiarme la letra. Uy, ahora puso el otro, no sé qué esté haciendo. Válgame, es como... Habla mi computadora, habla lenguas, Mir. Bueno, pues ahí está. Sí, ya se ve bien acá también. Ok. Qué raro, no me ha pasado, no sé si tenga ya un virus o qué será. No sé. Falta de sabiduría y autoridad. Si alguien puede leer cuando salgan así las letras, me avisa, porque a lo mejor tiene don de interpretación o algo así. En 1 Corintios 6:4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Fíjense cómo nos pasa que hay tres cosas cuando estamos hablando de este versículo. El orgullo. Ahorita, de hecho, lo comentaba Eham, cómo... Y lo vimos en predicaciones anteriores, cómo los corintios se jactaban como de ser muy conocedores, y ya que se juntaban ahí con los griegos que buscaban ser muy sabios. Y les dice, pues no, ustedes se consideran así como que muy inteligentes, nadie se engañe. En 1 Corintios 3, el 18 al 21, yo puse hasta el 23, pero nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Como el Señor tiene esta claridad de que por orgullo a veces nos perdemos y creemos que somos superiores a los demás. Y aquí les dice, pues no se jactaban ustedes de sabiduría, y miren ahora que tienen un problema, no lo pueden resolver.
En el versículo 5, hermano, que leímos ahorita, dice, para avergonzados lo digo. Así empieza este versículo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, es vergonzoso que jactándose de sabiduría y de cosas y de que todo resolvemos, ¿sí o no nos pasa que somos muy buenos para opinar y decir, no, esto lo resuelves así, no, esto sí, y tienes un problema y, caray, ¿dónde quedó la sabiduría? ¿Dónde quedó la parte? Pues eso nos hace que nos alejemos de la palabra. Cuando buscamos la palabra y las respuestas de parte de Dios, hasta se nota, hermanos. De verdad se nota la vida de aquel que toma decisiones en base a la palabra de Dios. Y se nota también, pues, aquel que toma las decisiones e inclusive que dice, se me hace que esto es de Dios y por aquí me debo de ir. Y a la vuelta de la esquina, ahí viene ya arrastrando la cobija. O venimos también porque a todos nos pasa, hermano. Nadie está libre de decir, a mí no me pasa porque sí tomamos decisiones apresuradas, decisiones incorrectas. Es más, decisiones que hasta sabemos conscientemente que no va a ir bien. Y porque alguien más nos dijo, no hagas eso, no te va a ir bien. No, sí, tengo que hacerlo porque si no es peor y que no sé qué, y tómala. Y no vamos a la palabra. ¿Cuántas veces, después de o antes que tenemos que tomar una decisión, vamos a la palabra de Dios? Cuando yo estaba viendo esto decía, híjole, yo tengo un problema y digo, en base a datos, resuelvo. En base a información, qué bueno sería decir, antes del problema, o cuando tenía el problema, lo primero que hice fue a la palabra de Dios y orar. Y hablar con las personas. Yo me doy cuenta que cuando estamos hablando aquí con creyentes, todos somos buenas personas. ¿A poco no me puedo poner de acuerdo con una buena persona? ¿No? ¿Es difícil? Bueno, pues sí pasa, por algo pasa, hay este capítulo hablando de esto. Cuando yo le llevo mi problema a alguien más, porque no lo sé resolver, porque no sé ir a la palabra de Dios, o porque no tengo sabiduría, mi autoridad para resolver problemas, ¿dónde queda? Nulificada. Y más cuando escuchamos una diferencia por algo tan sencillo, ¿no? Como un horario. ¿Y a qué hora? No, pues que a las 5, a las 6, y cada quien se pone, no, es que a las 5 no, o a las 6, no sé qué dices. ¿De verdad tengo una diferencia por un horario? Y estoy poniendo ejemplos que a lo mejor no aplican, hermano, pero no quiero decir que a veces sí nos pudiéramos enfocar en algo que no tiene, o sea, que es un absurdo. Por eso lo puse aquí. Y tener claros, hermanos, que nosotros debemos de ir un punto más adelante siempre. Nosotros debemos de buscar esa paz, esa felicidad, esa tranquilidad, y más con los hermanos, el poder decir, yo cuando voy con los hermanos es porque me siento tranquilo, porque tengo un problema y se los puedo contar. Qué bueno es el decir, puedo irle a contar a tal hermano, a tal hermana un problema porque me va a escuchar, seguramente va a orar y me va a ayudar a darme un consejo que está dentro de la palabra de Dios. Eso es caminar y buscar la estatura del varón perfecto. Como cuántas personas se daban cuenta que el Señor Jesucristo iba caminando y cuántos querían irle aunque sea a tocar. ¿Por qué cree que pasaba esto? Gente que ni siquiera lo conocía, que nada más escuchaba de él, porque tenía esta sabiduría, esta autoridad, y seguramente era tan confiable que la gente que no lo conocía quería acercarse a él para que le resolviera. La mayoría de la gente que se acercaba a él, se acercaba para que le resolviera problemas.
sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Fíjese que en ese momento, con los romanos, el aceptar una pérdida o algo, y sobre todo económico, porque sobre todo los litigios que había o los problemas que se llevaban eran normalmente económicos, y el darse por vencido ante una situación de una problemática así, denostaba una debilidad, el decir, no peleaste lo que eras tuyo, qué débil eres. Pero el Evangelio lo que nos dice a nosotros es que prioricemos el amor entre los hermanos de la fe y el nombre de Cristo, antes de las cosas que no tienen valor. O sea, si nosotros decimos que las cosas espirituales tienen mayor importancia que las económicas, hemos tenido una victoria en fe. Y no se trata de que, pues, derrochar o decir el dinero no importa y pues ya me desfalcaron y pues... O sea, no se trata de eso, sino que se trata de cómo el tema del dinero no es nuestra prioridad. Que nuestra prioridad sea estar bien aquí con los hermanos. Que si tengo una diferencia con alguien o escuché algún comentario, pueda ir a acercarme con el hermano y lo podamos resolver. Y eso sea un testimonio para que la iglesia cada vez sea más fuerte. Y que cada vez que nos veamos con este gusto de poder querer venir a la iglesia para poder comentar algo. No estoy diciendo que esta iglesia esté en ese problema, más bien esto es lo que está hablando la palabra de Dios, ¿no? En 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan contra. El estilo de vida pecaminoso, hermano, también se nota. Y viene, si se acuerda, más o menos igual ahí en Gálatas 5:19, que ese lo voy a leer, es más o menos lo mismo que dice, pero me llama la atención cómo empieza Gálatas, donde dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahora sí, aquí nos agarramos, porque todo este tipo de cosas nos va arrastrando y nos va generando vicios, hermanos, que luego no nos damos cuenta y los vamos metiendo dentro de nuestra forma de vivir. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, ya otra vez estamos hablando aquí, no sé si arameo o qué me pone, pero qué raro, ¿verdad? Que haga... Ahí está. No sé. Bueno, pero ahí sabemos que es Gálatas. Ahí dice Gálatas. Cuando también hablamos mucho, a lo mejor ahorita dices, pues como que se está juzgando mucho. Bueno, lo que sí quería decir es que todos estos pecados, hermanos, que los oímos ahí y luego se escucha hasta feo, ¿verdad? O sea, el decir que los fornicarios y los idólatras, dices, oye, esos son pecados fuertes, bien feos. Pero y luego le empezamos a rascar alguno de ellos y hasta me incomoda, por ejemplo, en los idólatras, ¿no? Es decir,
¿Qué pones antes que Dios en tu vida? Ahorita decía Jama, alguna fiesta, algún juego de fútbol, algún juego de básquetbol, el dinero. Y esta palabra idólatra a veces la martillamos tanto que se nos vuelve hasta muletilla y dice, no, es que este es mi ídolo. Ay, caray. Y lo decimos tan común como si... Pero pues aquí dice que alguien que idolatra a alguien está mal, ¿no? Y hacemos mucho énfasis en este tipo de cosas de enaltecer a la gente, pues para hacerla sentir bien, pero no a este extremo de idolatrarlos. Los afeminados. Cada vez vemos más este tipo de cosas. E inclusive ya ni podemos decir nada en contra, hermanos, porque creo que ya es hasta delito. Es un delito decir que estamos en contra de este tipo de creencias, ¿no? Pero si a ellos mismos les planteas ese mismo problema desde otro punto de vista, no sé si lo platicaba ahí en la casa, de que si les dices a cualquier de los, ¿cómo se llaman? LGBTR, no sé qué. Si le dices, oye, si un niño de 12 años sale con una niña de 12 años, ¿eso es pedofilia? Me estoy desviando, que esto no venía aquí, pero... De hecho, por eso lo escribo, para no salirme, pero ya voy agarrando monte otra vez. Ahorita me regreso. Y normalmente ellos van a decir, no, eso no es pedofilia, ok. Pero entonces si un señor de 50 años que él se siente y asegura que tiene 12 años, sale con esa misma niña, ¿es pedofilia? Ah, no, pues ahí sí. ¿Por qué si él está seguro y convencido que tiene 12 años? No, pero pues es ilógico que ese de 50, de 12, pero ¿cómo si alguien del sexo masculino que cree y se sienta mujer, ahí sí está bien? O sea, si te hacen un análisis, si llega un doctor y te encuentra ahí, te dice que es hombre o mujer, pues eres hombre, tienes 50 años. No porque yo me crea sienta o lo que sea, va a estar bien. Es nada más lo que creemos que nos conviene, decimos que está bien. Sorry por poner el ejemplo, pero pues son cosas que vamos teniendo claridad y que a la hora que enfrentas cosas que no son justas, pues ya no le hallamos el sentido. El no juzgar, hermanos, si leemos Mateo 7, empieza con todo esto, no lo voy a leer, pero ¿qué es lo que busca hacer Pablo con este tipo de mensajes? De que activemos la conciencia, de que no se nos olvide, de que no nos extrañemos, hermanos, de las cosas que pasan cuando hay pleitos, cuando hay diferencias. O sea, no decir, no, es que eso es lo más común en una iglesia. No, no puede ser posible que lo común en una iglesia sea que haya diferencias. Lo común en una iglesia es que haya hermandad, de que tengamos este mismo sentir. Se escribe allá en el libro de los Hechos. Tenías ese mismo sentir de compartir las cosas. Eso es lo que es la iglesia. Que nos deja esto es para que activemos esa señal de decir, no puede ser posible que tengamos diferencias, que tengamos pleitos, que haya, que pues, igual, ¿no? El trigo y la cizaña que ahí conviven, pues no por eso vamos a estar de acuerdo. O sea, que identifiquemos cosas que no están bien, no es para que nos acostumbremos a eso. Al vivir en un ambiente hostil, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que sea el domingo y que yo esté más emocionado de venir a la iglesia por aprender de su palabra, por convivir con los hermanos, para estar listo a decirle a alguien algo bueno, ¿no? Imagínense a alguien
que llegue y que le diga una bendición, porque venimos aquí a la iglesia, porque me da mucho gusto verte el día de hoy. Y porque tenemos en común a Dios, al mismo, hermanos. Cada uno con edades diferentes, con mentalidades diferentes, con preocupaciones diferentes, pero el mismo Dios y el mismo objetivo, que un día estaremos ante su presencia. Con este versículo, hermanos, que yo lo veo como el corazón de esta que estuvimos viendo. Y estos erais algunos, o sea, decía, ustedes, así ya acaba de dar la lista esta de pecados, y dice, así eran unos de ustedes, acuérdense. Pero ¿qué creen? Mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, nuestro pasado, nuestro pecado no debe definir quiénes somos, porque ya fuimos limpiados por completo de toda esa inmundicia que traíamos. Y eso lo deja aquí Pablo también claro, o sea, dice, todos estos problemas que ustedes pueden tener, hermanos, ya fueron santificados. Y ahora somos santificados. ¿Qué quiere decir? Que somos apartados. O sea, que aquel que ya nos tomó, somos apartados ¿para quién? Para servir a Dios. ¿De qué manera lo estamos sirviendo? Pregúntese y contéstese en este momento. ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios? Porque somos apartados, hermanos, para Él. Somos justificados. Y este es el veredicto que da un juez y que dio, en este caso, Dios, para decir que somos justos, hermanos, y nos declara santos, y así como empieza quiénes son los santos. ¿Por medio de qué, hermanos? ¿Por qué fuimos? Por el sacrificio que da el Señor Jesucristo allá en la cruz. Cuando tenemos problemas nosotros con la cruz, qué difícil es no reaccionar a un insulto, hermanos, ¿verdad? Bueno, yo todavía no lo logro. Me insultan y, híjole, yo a veces digo, soy bien tranquilo, soy una persona muy tranquila, pero que no me intenten humillar delante de la gente porque me transformo y no lo controlo. Ese es Roberto Cavada. O que yo perciba inclusive eso. Ahí ya no me gusta. Y a lo mejor cada quien dice, es que yo noto, digo, muchas mamás pasa esto de que les pueden decir y echar carro y todo, pero que no se metan con sus hijos o nietos. No, hombre, porque ya ahí se acaba todo. Y y no se trata de que, pues hay que aguantar que nos atropellen, ¿verdad? Tampoco se trata de eso. Pero cómo nos controlamos en situaciones de conflicto. Cómo nos acordamos en cuanto nos ofenden. Decir, ¿qué pasaría si estuviera aquí el Señor Jesucristo? ¿Cómo contestaría? Porque tengo el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue despojado de todo lo que tenía, fue burlado, estafado. Lo escupieron, hermanos, lo latigaron y estuvo callado. Meditemos en ese momento del Señor Jesucristo y les aseguro que ese orgullo empieza a bajar. El mismo Señor Jesucristo decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. A veces yo pienso, sí tendríamos que hablar de este pasaje porque para mí el estarlo desarrollando estaba complicado. Pero después doy gracias a Dios porque nos lo pone. Digo, tienes que aprender, Roberto, mucho de esto. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No importa cómo resolvamos nuestros problemas, hermanos, no importa cómo hagamos para decir si entro en conflicto o no. Si no hemos hecho esta conciencia de arrepentimiento y no conocemos al Señor Jesucristo, ese es un verdadero problema que tenemos en nuestra vida. Está pensando que lo que más debemos de hacer delante de Dios y los que nos paramos aquí enfrente del púlpito es compartir a Jesucristo. Una falta de Jesucristo se nota en una iglesia. La ausencia de Dios se nota en una población, en una comunidad. Nadie